Sean muy bienvenidos a todos. Mi nombre es Azumi Guamán. Estoy haciendo un proyecto de la unidad educativa 11 de julio del docente Elvis Calvache de la asignatura del soporte técnico del curso de tercero informática B del año lectivo 2022-2023. Este trabajo está interpretado por las partes internas y funcionamiento de un CPU. Voy a hablar sobre este tema, que es muy importante para nosotros los que seguimos la área de informática. Antes de empezar, quiero darte a entender el significado de CPU. Las siglas de Central Process Unit, lo que traducido significa unidad central de procesamiento. Se trata de uno de los componentes vitales que vas a encontrar en tu ordenador, tu smartphone o tu tablet o portátil, e incluso en relojes y prácticamente en cualquier dispositivo electrónico. La primera parte que podemos observar es el procesador. El procesador es un circuito electrónico que actúa como el cerebro lógico y aritmético de un computador, ya que es allí donde se lleva a cabo los miles de millones de cálculos por segundo. Su funcionamiento del procesador está formado por un conjunto de registros que almacena datos y una unidad aritmética lógica que realiza operaciones con ello y una unidad de control que se encarga de coordinar a todos los componentes. Placa base, también conocida como la tarjeta madre, es la tarjeta principal del CPU en donde se encuentra el procesador, las ranuras para la memoria RAM, los módulos ROM y donde se inserta directamente las demás tarjetas del sistema. La placa base está en la que se conectan todos los componentes internos del ordenador, donde el procesador hasta los discos duros y la memoria RAM. Fuente de poder. Es considerado como el corazón del sistema, que suministra energía eléctrica a la placa base y a todos los demás componentes del CPU. Su funcionamiento es que la fuente de poder sirve para brindar el suministro de energía a cada componente del sistema, por lo que no solo alimenta la tarjeta madre, sino también al suministro de energía de los otros dispositivos. Memoria RAM. Su nombre proviene de las siglas de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Son una serie de módulos conectados a la placa base donde van los programas a ejecutarse. Su funcionamiento principal es que la memoria RAM se encarga en la información y ejecutar programas de manera temporal y aleatoria, lo que permite que la computadora de smartphone o la tabla funcione mientras más la memoria RAM tenga un equipo electrónico. Disco rígido, también conocido como disco duro, por traducción de hard disk. Se trata del lugar donde se almacena la información permanente del sistema. Su funcionamiento. Una unidad de disco duro es el componente del hardware donde se almacena todo su contenido digital. Cable de datos. Los cables de datos sirven para la transmisión de información entre los componentes del CPU, lo mismo modo lo que hace vuestras venas y arterias. Su funcionamiento. Son cables preparados para transmitir señales analógicas o digitales para el control. En la actualidad, los cables de comunicación capaces de transmitir radios, sonidos e imágenes se han convertido en un medio de transmisión por excelencia. Tarjeta de video. La tarjeta de video o placa de video o una tarjeta secundaria conectada a la placa base que se especializa en el procesamiento de la información referente al video. Su funcionamiento es que tanto la tarjeta gráfica o tarjeta de video es una placa de circuitos informáticos que se encarga de procesar los datos que le envíen, el procesador para convertirlos en información comprensible para el usuario. Tarjeta de sonido, similar a la placa de video o placa de sonido, va integrada a la placa base por sus labores y se especializa en el procesamiento de las señales de audio, o sea en la calidad, velocidad, nitidez y las emisiones sonoras y musicales. Su funcionamiento. La tarjeta de sonido es un dispositivo que conecta la placa base del ordenador y que puede ir integrada a la misma reproduciendo música y voz y cualquier señal. Tarjeta de red. El tercer tipo de tarjeta que suele hallarse esclavada en la placa base es la placa de red, que es un administrador de las conexiones informáticas que el sistema puede establecer con redes o directamente con otros computadores. Su funcionamiento es que se encarga de preparar, transferir y controlar la información de datos que envían a los otros equipos que están conectados a la misma red. No se trata de solo ordenar, también equipos como impresora y disco duro externos pueden establecer una conexión. Ventilador.
Debido al elevado gráfico de corriente de información dentro del sistema de CPU, es un lugar muy caluroso, por lo que siempre es necesario un disipador de calor. Su funcionamiento. La misión que tienen estos ventiladores es la de lograr que la temperatura del ordenador sea la adecuada, así que su funcionamiento es también darle un mayor tiempo de vida útil a los ordenadores, gracias a su atención. Muy bienvenidos, mi nombre es Azumi Ramírez Cuamán Zambrano de tercero Informática B, y en este video voy a explicarte sobre las partes internas del CPU. Te voy a dar una breve introducción y es que un computador o una computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Ya que ya aclaramos la introducción, vamos a hablar sobre el gabinete. El gabinete es una parte externa, pero ahí es donde están ubicadas todas las partes internas de nuestro CPU. El gabinete es una de las partes externas de un computador y hay dos tipos principales, la torre y el escritorio. Mainboard, o más conocida como placa madre, se encarga de coordinar y de comunicar a todos los demás componentes de la PC, hasta los elementos más comunes de un computador como el teclado, el mouse, que están conectados a él. Fuente de poder. Es el componente que proporciona el poder electrónico de la computadora. La mayoría de las computadoras pueden conectarse a un enchufe eléctrico de estándar. La fuente de poder jala las cantidades requeridas de electricidad y las convierte en corriente. BIOS. El nombre BIOS proviene del Baseboard Unit of System, o más conocido como sistema básico de entrada y salida. No es otra cosa más que un programa de tipo firmware, es decir, de software que interactúa directamente con el hardware. El chipset. El chipset ocuparía el lugar del corazón de la computadora. El chipset es comparado como el corazón de nuestro computador, ya que su función principal es recoger información enviada de la parte correspondiente para que la ejecución de la tarea solicitada se realice de una forma satisfactoria. El disco duro. El disco duro es otra de las partes fundamentales del CPU, en donde almacena toda la información del ordenador desde el sistema operativo hasta los archivos de usuario, a diferencia de la memoria RAM. Memoria RAM es el crónico de RAM Store Mode, o memoria de acceso rápido. Es un tipo de memoria muy rápida que trabaja en conjunto con otros componentes del sistema, medida en MP3 o megabits o gigabyte. La memoria RAM es prácticamente el factor más importante de la performance general del equipo. Sockets. El socket es el conectador cuadrado de la placa base sobre el que se coloca el procesador, y ahí es ese nombre en el que en castellano significa enchufe. Su función es dar corriente eléctrica al procesador y servir de anclaje y permitir la comunicación entre este y los demás componentes del sistema. Procesador. El procesador es un chip que integra o se conecta a la tarjeta madre. Tiene como misión procesar la imagen, los datos, y puede provenir del sistema operativo o introducción por el usuario. Tarjeta de video. La tarjeta de video gráfico es la encargada de interpretar la información con la que trabaja el procesador para después mostrarla en el monitor, de una forma que tenga sentido para el usuario. La tarjeta de video puede ser integrada en la tarjeta madre. Tarjeta de red. Es el elemento que conecta al PC y proporciona el soporte de red. Suele venir en forma de ICA o PCI, como indica el nombre. La tarjeta de red es la que permite al ordenador conectarse a internet, ya sea con cable o con conexión inalámbrica. Tarjeta de sonido. Es tarjeta de expansión, al igual que la tarjeta de video y la tarjeta de red, aunque en la mayoría de las tarjetas madre bien integrada es la encargada de emitir como escrito el audio o sonido. Batería, o más conocida como pila de reloj. Es una pequeña batería de 3 voltios o a veces 5 voltios, la cual va en la placa madre del PC, y funciona la pila tipo botón en entregarle energía continua a la placa madre para que almacene la información de una forma más cómoda y eficiente.
Ventilador de gabinete. Se utiliza en los gabinetes de la computadora para ventilar el aire caliente, es sacarlo desde el interior del dispositivo con el ventilador. Ventilador de procesador. El ventilador es una de las piezas más importantes en un computador, mientras que un ventilador es un procesador y ayuda a mantener el proceso refrigerado y protegido contra el sobrecalentamiento de nuestro dispositivo, como es el CPU. Memoria cache. Es un buffer especializado de memoria que posee las computadoras que funcionan de manera semejante a la memoria principal, pero es el menor tamaño y de acceso más rápido. Puertos. El puerto se define como el lugar donde los datos entran o salen de ambas cosas. Se denomina puertos de entrada o de salida y se lo abreva en puertos ES. Ranuras de expansión. Son compartimientos en los que se pueden interceptar trabajos de expansión y ofrecen nuevas capacidades y mejoran el rendimiento. Una ranura de expansión o slot se refiere a las ranuras que se ubican en la placa base, las cuales permiten expandir el funcionamiento del ordenador. Bus de datos. El bus de datos es un dispositivo mediante el cual al interior de un computador se transporta datos e información relevante para el bus de una serie de cables que funciona cargando datos de la memoria para transportarlos a la unidad. Conectores internos. El conector FD Pinus Rotary o unidad de disco flexible disquera se encuentra integrado en la placa base. Su objetivo fundamental es conectar a una disquera y es el conector FDD en diferencia y físicamente del ID. Unidades CD-ROM. Unidades CD-ROM es la unidad de CD-ROM de un dispositivo electrónico que permite la lectura de este mediante el empleo de un haz y un rayo láser y posteriormente transformación de estos e impulsos electrónicos con el computador que interpreta. Disipador de calor. Siendo uno de los últimos, el disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su función se basa en la segunda ley de termodinámica, que se trata sobre transferir el calor de la parte caliente y que sea disipando el aire. Como último disipador, pero no menos importante, pues pudimos observar de que nuestro CPU tiene una variedad de partes que no importa tanto sus voltios o la velocidad que puede proporcionar, cada una es comparada como una parte fundamental para nuestro CPU. Pues sin nada más que decir, espero que este video haya sido de tu agrado y si he cometido un error espero que me sepas disculpar. Gracias. Bueno, ahora como pudimos observar el video especifica de una forma oral las partes internas del CPU y por último, sin nada más que decirte, agradecerte por tu atención. Gracias.